Programa 5. Poderes y deberes. En el programa de hoy hablaremos sobre las instancias encargadas de crear las leyes en nuestro país, así como su proceso de elaboración y revisión. ¿Me acompañas? Conoce nuestra Constitución. ¿Cómo saben nuestros gobernantes lo que tienen que hacer? El artículo 49 de la Constitución divide al gobierno en 3 poderes: el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Esta división es como un juego de balanzas que mantiene el equilibrio del poder. Así se evita el abuso de los gobernantes, pues cada uno tiene funciones claramente delimitadas. ¿Cuál es la función del poder legislativo? El poder legislativo se encarga de elaborar las leyes que rigen al país. ¿Cuál es la función del poder ejecutivo? El presidente de la República ejerce el poder ejecutivo y tiene que gobernar de acuerdo con lo que dicen las leyes. Ahora solo me falta saber qué hace el poder judicial. El poder judicial está encargado de vigilar que la Constitución se cumpla y también se encarga de resolver los conflictos que surgen entre las personas. Ese es el trabajo de los jueces. Mediante la división de los 3 poderes se mantiene el equilibrio del poder. Entre los 3 se controlan mutuamente. Hemos visto que el Poder Legislativo Federal se encarga de elaborar las leyes, de discutir los problemas del país y de vigilar que la conducta de los otros poderes sea correcta. Y ya sé que el Poder Legislativo de todo el país se llama Congreso de la Unión o Poder Legislativo Federal. ¡Cierto! ¿Ahora podrías decirnos cómo se integra el Congreso de la Unión? El Congreso de la Unión está integrado por 2 grupos de personas, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que se encargan de discutir y hacer las leyes. Pero, ¿a qué no sabes de cuántas personas está formado el Congreso de la Unión? ¡Claro que sí! Está formada por 500 diputados y 128 senadores. A ver, ¿y recuerdas por qué hay 2 cámaras? Porque las leyes federales se discuten primero en una cámara y se revisan en otra. ¿Y recuerdas quién nombra a los senadores y diputados? Los eligen los ciudadanos por votación, ya que los diputados y senadores son los representantes del pueblo mexicano. Sí, porque México es una república representativa. Ay, no me preguntaron algo muy importante. ¿Qué? Que los diputados y senadores son de distintos partidos políticos, para que representen las diversas ideas, intereses y necesidades del pueblo. En México, las leyes están en constante revisión, pues necesitan adecuarse a los cambios y nuevas necesidades de la sociedad. Conoce nuestra Constitución. Ya sé lo que es nuestra Constitución, ¿sí? Sabes que rige a todo el país y que determina cuáles son nuestros derechos y obligaciones. ¿Nunca cambia nuestra Constitución? Sí, como el país cambia y cambian sus necesidades, la Constitución también se reforma. Y debido a la importancia de la Constitución Federal, las reformas siguen un procedimiento distinto al que corresponde a otras leyes. ¿Y cuál es ese procedimiento? Cualquier reforma a la Constitución debe ser aprobada por las 2/3 partes de los miembros presentes del Congreso de la Unión. Y por la mayoría de los poderes legislativos de los estados. Aunque sea un cambio pequeñito. Sí, deben discutirlo las 31 cámaras. Es decir, los poderes legislativos de los estados. Además del Congreso de la Unión. Y es que México se organiza gracias a lo que señala la Constitución. Por eso todo México debe participar. Todos los mexicanos debemos conocer nuestra Constitución, ya que es la ley más importante que se ha escrito a lo largo de nuestra historia. Nos dice cómo debemos comportarnos, cómo vivir juntos en nuestro territorio, cómo solucionar problemas y también la manera en que debe actuar nuestro gobierno. ¿Sabías que el 13 de marzo del 2003 se promulgó la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas? Esta ley se creó como una medida para proteger y respetar los derechos de los indígenas a comunicarse en su propia lengua y evitar la discriminación. Aunque contemos con los documentos que avalan y protegen nuestros derechos, si no los conocemos es difícil hacerlos valer. Por ello, es importante informarnos y difundirlos para que otras personas también los conozcan. Un buen medio para hacerlo es el cartel. Bueno, un cartel es un medio gráfico, un material que utilizamos los diseñadores para transmitir una idea concreta. Normalmente ese medio gráfico utiliza varias formas para conformarse. Primero hay que pensar, antes de empezar a realizar el cartel, ¿para quién es ese cartel? Hay que hacer un como estudio del público al que va dirigido. De acuerdo a ese público, obviamente, pues el cartel tendrá ciertas características o no.
Generalmente después de eso, de tener al público al que va dirigido, eso nos va a dar por consecuencia pues el tamaño, el color, la forma, etcétera. Y una vez que tenemos eso, decidimos el formato del cartel, o sea, el tamaño del cartel. Hay varios formatos ya estándares de medidas para un cartel. Generalmente son 40 por 60, 70 por 50 y uno de los más grandes es 90 por 60. En este caso utilizamos 90 por 60 porque, bueno, el público era un público más joven, debe ser más vistoso, así se van dando las características de cada cosa que tiene que tener el cartel. Luego tenemos que pensar muy bien en la composición del mismo. La composición es la forma en que disponemos todos los elementos dentro de ese material gráfico para que tenga armonía, se vea bien, impacte, todo eso, ¿no? Para eso se hace una retícula, es como una red invisible que hacemos a través de guías en la computadora y sobre esa red disponemos todos los elementos. Eso nos da por resultado una buena composición, ya sea simétrica, asimétrica, que esté cargado de un lado o de otro lado. En este caso escogimos una red simétrica, porque también el público nos dicta una cierta regla. Como el público es joven, digamos que secundaria promedio, entonces su lectura es mucho más sencilla, es más fácil y es más elocuente, tiene un impacto inmediato. Después de la composición y ya que tenemos esa retícula para acomodar todos los elementos, pensamos en la forma, o sea, el estilo, en el color, en el texto. Este es un cartel muy sencillo porque solamente trata sobre un artículo y un texto breve. Entonces tenemos que ser muy concisos con la imagen para que transmita lo mismo que dice el texto, de un solo golpe. Aquí se decidió utilizar pues una ilustración que tuviera mucho color, muy viva, porque ese público todavía, si bien no es adulto, tampoco es niño, pero sigue teniendo esa característica. Entre más joven es el público, hay que utilizar más recursos de color y tiene que ser más dinámico. Como aquí ya los jóvenes pueden sintetizar mucho más rápido, decidimos utilizar el mismo recurso que utilizamos para los niños, mucho color, pero en una imagen mucho más sintética y que además tenga una cierta característica que transmita el mensaje de lo que estamos hablando, que es sobre términos lingüísticos. Así es la imagen. Después de eso decidimos sobre el color, que fue ese, y lo utilizamos muy vivo. Aunado a eso, tenemos que poner la tipografía. La tipografía es muy importante porque eso es lo que realmente vamos a transmitir, ¿no? Ese es el texto que vamos a hacer que vean. Y para que lo vean, pues tenemos que usar una tipografía que sea muy legible, pero que también sea moderna porque son jóvenes, ¿no? Así fue como se eligió esta tipografía, una tipografía que le llamamos sin patines, es decir, que no tiene remates al final, ¿no? Eso generalmente los jóvenes lo absorben mucho mejor. A esa tipografía le pusimos un poco de color, la hicimos de un tamaño considerable para que a golpe de vista la puedan leer, porque generalmente un cartel debe tener poca información para que la lean rápidamente y refuerce la imagen que tenemos. Una vez hecho eso, y ya habiendo decidido la tipografía, pues entonces disponemos los elementos y empezamos a hacer esa composición. Acomodamos la ilustración de manera simétrica, tratamos de buscar un lugar especial para la tipografía, para que sea legible y que la vean inmediatamente. Y bueno, hay otra serie de recursos que debe de llevar ese cartel, a lo mejor lleva firmas, logotipos, etc. Eso se va acomodando de acuerdo a los espacios que nos deja esa retícula, ¿no? En general, esas serían las partes fundamentales del cartel. Y cuando ya está listo ese cartel, obviamente vemos ya el conjunto de todos los elementos, la tipografía, cómo acomodamos el color, cómo utilizamos la ilustración sobre la red, y empezamos a ver que al utilizar esa red empieza a tener una armonía. Y ese es el impacto que vamos a tener a golpe de vista. En general, eso es como se desarrolla un cartel, ¿no? Te recomendamos leer el libro Vivir en Sociedad, de Galeana Olaf-Rico, que habla acerca de los valores básicos como la tolerancia y la comunicación.
que permiten una relación sana entre el individuo y su entorno. Por sus características, el cartel es un medio adecuado para difundir un mensaje de manera efectiva. Es importante que utilices al máximo tu creatividad para que el propósito se alcance y produzca un mayor impacto. Recuerda que conocer nuestras leyes, respetarlas y hacerlas valer nos convierte en ciudadanos más activos y participativos. Hasta la próxima.